Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy aquí hoy para desentrar más menos a uno de los misterios comentados de los últimos aún más menos os, copyright pa su superíndice 3 realmente entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, una pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches a muchos. Prepúrense porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, las declaraciones oficiales y vamos a intentar llegar a la verdad de True S de esta separación superíndice 3 n que conmoción superíndice 3 a los fans de Senu con diéresis al cap y a todo el mundo. Pero antes de que empecemos a desgranar este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y del análisis profundo del mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y denle like a este vídeo si es tú, tan ansiosos como yo por descubrir la verdad. Gracias por su apoyo. Ahora vamos al grano. Ande y Kerem. Kerem y Ande. Una pareja que surgió superíndice 3 en la pantalla y que traspasó superíndice 3 esa pantalla, llenando de ilusión superíndice 3 n a millones de personas que creyeron en su amor. Desde el primer momento en Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era innegable. Era palpable. Era algo que se podía sentir a trabu copyright S de la pantalla. Y cuando confirmaron su relación superíndice 3 n fuera del set, el mundo del espectáculo explotó superíndice 3. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos robadas llenas de complicidad. Todo parecua sacado de un cuento de hadas. Se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero, en la prueba de que a veces, la ficción superíndice 3 n puede convertirse en realidad. Los fans estaban extasiados, creando clubs de fans, editando vídeos románticos y son más menos ando con un futuro juntos para Ande y Kerem. Pero como suele ocurrir, los cuentos de hadas no duran para siempre. Y un día sin previo aviso, empezaron a surgir rumores de crisis. Pequeu más menos os comentarios a Q y Ayu, fotos en las que no se les veo a juntos, silencios sospechosos en sus redes sociales. Al principio muchos lo achacaron al trabajo a la distancia, a la presión superíndice 3 n medio tica. Pero los rumores se hicieron muy fuertes, muy insistentes, hasta que finalmente la noticia explotó superíndice 3, Ande y Kerem han terminado. El shock fue generalizado. Q copyright agua pasado. ¿Du superíndice 3 de se agua roto el encanto? Por Q copyright la pareja perfecta agua llegado a su fin. Las teorías empezaron a surgir como setas de Spu copyright S de la lluvia. Algunas apuntaban a las agendas apretadas de ambos, a la dificultad de compaginar el trabajo con la vida personal. Ande, una de las actrices cotizadas de Turquía, con proyectos constantes y viajes alrededor del mundo. Kerem, también copyright N con una carrera en ascenso, buscando oportunidades en el extranjero y explorando nuevos horizontes. Otros rumores oscuros y sensacionalistas, hablaban de terceras personas, de infidelidades, de celos profesionales. Se mencionaron nombres, se publicaron fotos borrosas, se crearon dramas donde Kizu, no los agua. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación superíndice 3 n oficial de ninguna de estas teorías. Ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su separación superíndice 3 n. Y aquí es donde entra la dificultad de desentrar más menos a este misterio. Porque solo ellos saben lo que realmente ocurrió superíndice 3. Todo lo demás son especulaciones, interpretaciones y suposiciones basadas en la información superíndice 3 n que se ha filtrado a los medios. Pero intentemos analizar la situación superíndice 3 n desde un punto de vista objetivo. Es innegable que la presión superíndice 3 n medio tica a la que estaban sometidos era enorme. Cada paso que daban era analizado, fotografiado y comentado hasta la saciedad. Vivir bajo el escrutinio constante de los paparazzi y de los fans puede ser agotador y afectar negativamente cualquier relación superíndice 3 n, incluso la su superíndice 3 lida. Imaginen tener que lidiar con rumores, falsas noticias y opiniones constantes sobre su vida privada. Además, como mencionó copyright antes, sus carreras profesionales estaban en momentos muy diferentes. Ande ya era una estrella consolidada, con una trayectoria impecable y una base de fans enorme. Kerem, aunque también copyright N era popular, todavía estaba buscando su lugar en la industria y expandiendo sus horizontes.
Esta diferencia en sus niveles de fama y en sus ambiciones profesionales pudo haber generado tensiones y dificultades en la relación superíndice 3N. Otro factor a tener en cuenta es la edad. Ande es ligeramente mayor que Kerem, y aunque la diferencia no es significativa, puede haber influido en sus prioridades y en sus expectativas de futuro. Kizu S. Ande estaba buscando una relación superíndice 3N Mu S estable y comprometida, mientras que Kerem Aun se sentó a Mu S enfocado en su carrera y en explorar diferentes posibilidades. Pero Mu S ayuda de las teorías y de las especulaciones. Creo que lo Mu S importante es respetar su privacidad y entender que las relaciones, incluso las Mu S medio úticas, son complicadas y a veces llegan a su fin. No siempre hay un culpable, ni una razón superíndice 3N clara y definida. A veces simplemente las cosas no funcionan. Y aunque a muchos nos hubiera gustado que Ande y Kerem tuvieran su felices para siempre, debemos aceptar que cada uno tiene derecho a seguir su propio camino y a buscar su propia felicidad. Lo importante es que a pesar de la separación superíndice 3N, ambos parecen estar bien y enfocados en sus carreras. Ande sigue cosechando con diéresis copyrights con sus proyectos, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Kerem también copyright N estuvo explorando nuevas oportunidades y consolidando su carrera tanto en Turquía como en el extranjero. Y aunque ya no estuvieron juntos, siempre quedaron el recuerdo de la magia que crearon en la pantalla y del amor que compartieron durante un tiempo. ¿Asu que la verdad al fin revelada? Creo que la verdad completa solo la conocen Ande y Kerem. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en la información superíndice 3N que tenemos disponible. Pero lo que podemos hacer es respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos individuales. En resumen, la separación superíndice 3N de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin fue un shock para muchos fans. Las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio, pero es probable que una combinación superíndice 3N depresión superíndice 3N medio útica, diferencias en sus carreras y expectativas personales hayan contribuido a la decisión superíndice 3N. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Si tienen alguna teoría o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compártanlo con sus amigos para que también copyright N puedan enterarse de este chisme jugoso. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 simos vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 sima. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, no se vayan todavía. Porque aún hay mucho más que desentrañar sobre este culebrón digno de la mejor telenovela turca. Después de la explosión inicial de la noticia, el silencio estratégico tanto de Ande como de Kerem alimentó aún más las llamas de la especulación. Cada gesto, cada like en redes sociales, cada entrevista individual fue diseccionada con lupa por los fans más acérrimos, buscando pistas ocultas sobre el verdadero motivo de la ruptura. Se habló, por ejemplo, de la supuesta influencia de sus respectivas familias. En el mundo del espectáculo, no es raro que las familias tengan una opinión, y a veces un control, considerable sobre las carreras de sus hijos. ¿Fue este el caso de Ande y Kerem? Algunos insiders sugirieron que las expectativas familiares divergentes, o incluso la desaprobación de una de las partes, pudieron haber contribuido a la ruptura. Este rumor nunca fue confirmado, pero sí añadió una capa más de intriga al misterio. Otra teoría que cobró fuerza se centró en el manejo de la imagen pública. En la era de las redes sociales y la constante exposición mediática, construir y mantener una imagen pública pulida es crucial para las celebridades. ¿Estaban Ande y Kerem de acuerdo en cómo querían presentar su relación al mundo? Hubo desacuerdos sobre el nivel de privacidad que deseaban mantener. Algunos analistas de la industria señalaron que las diferencias en sus estrategias de comunicación podrían haber sido un punto de fricción importante. Recuerdo particularmente un incidente que encendió aún más la polémica. Fue durante un viaje de Ande a Italia para un evento de moda.
Las fotos de ella luciendo radiante y disfrutando de la ciudad circularon por todas partes, pero lo que llamó la atención fue la ausencia de Kerem. Los fans se preguntaban por qué no la acompañaba y si esto era una señal de que la relación estaba en problemas. Semanas después, Kerem fue visto en Estados Unidos, aparentemente concentrado en sus propios proyectos. La distancia física entre ellos se hizo aún más evidente, alimentando la sensación de que algo andaba mal. Pero volviendo a la serie que los unió, Senkalkam, es importante recordar el enorme impacto que tuvo en sus vidas y en su relación. Trabajar juntos en un proyecto tan exitoso, donde interpretaban a una pareja enamorada, sin duda creó un vínculo especial entre ellos. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y es probable que las emociones que sentían en la pantalla se trasladaran también fuera del set. Sin embargo, esa misma intensidad y exposición constante pudieron haber ejercido una presión adicional sobre su relación. Imaginen la dificultad de mantener una relación auténtica y privada cuando cada escena romántica, cada mirada y cada gesto son analizados y comentados por millones de personas en todo el mundo. La presión de cumplir con las expectativas de los fans, de mantener viva la magia de la serie, debió ser abrumadora. Y no podemos olvidar el factor tiempo. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven puestas a prueba por las agendas apretadas, los viajes constantes y la falta de tiempo libre. Tanto Hande como Kerem estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevaban por todo el mundo. Tenían suficiente tiempo para dedicarle a su relación y para nutrirla como se merecía. Es una pregunta difícil, pero es probable que la falta de tiempo de calidad juntos haya sido un factor importante en su ruptura. Además de la presión mediática y las agendas apretadas, también es posible que Hande y Kerem simplemente se hayan dado cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. A medida que crecemos y evolucionamos como personas, nuestras prioridades y expectativas también cambian. Lo que buscábamos en una relación a los 20 años puede ser muy diferente a lo que buscamos a los 30. Tal vez simplemente Hande y Kerem se dieron cuenta de que ya no eran compatibles a largo plazo. Ahora, es crucial analizar la actitud que han adoptado después de la separación. Ambos han mantenido una postura muy discreta y respetuosa. No han hablado mal el uno del otro en público, ni han revelado detalles íntimos de su relación. Esta madurez y profesionalidad demuestran que, a pesar de la ruptura, siguen guardando un cierto cariño y respeto mutuo. En entrevistas posteriores a la separación, tanto Hande como Kerem han evitado cuidadosamente las preguntas sobre su relación. Han optado por centrarse en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal. Esta actitud ha sido elogiada por muchos fans y medios de comunicación, que han respetado su decisión de mantener su vida privada al margen del foco público. Y aquí llegamos a un punto crucial, la importancia del respeto. Como fans y espectadores, es natural sentir curiosidad por la vida de nuestras celebridades favoritas. Queremos saberlo todo sobre sus relaciones, sus éxitos y sus fracasos. Pero es fundamental recordar que son seres humanos como nosotros, con derecho a la privacidad y al respeto. En el caso de Hande y Kerem, creo que lo mejor que podemos hacer es aceptar su decisión de separarse y desearles lo mejor en sus caminos individuales. No tenemos derecho a juzgar sus acciones ni a exigirles explicaciones sobre su vida privada. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta completa, como dije antes, solo la conocen ellos. Pero después de analizar todos los factores y rumores, creo que la verdad se encuentra en una combinación de presiones externas, diferencias personales y la simple realidad de que las relaciones a veces terminan. Lo importante es recordar que, a pesar de la decepción que pudo haber causado su separación, Hande y Kerem siguen siendo dos personas talentosas y exitosas. Ambos merecen nuestro respeto y apoyo en sus futuros proyectos. Y para ustedes, mis queridos suscriptores, les agradezco enormemente por acompañarme en este viaje de chismes y análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante mi perspectiva sobre este tema. No olviden dejar sus comentarios y teorías en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias jugosas y análisis profundos del mundo del espectáculo esperando por ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero siempre hay que disfrutarlo.
Cara guiño.